Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este viernes 11 de abril y hoy le llamamos Viernes de Dolores, una semana antes del Viernes Santo. Yahuaruguataina lleva el tiempo de Cuaresma, nosotros iremos hasta el miércoles santo, bebe opalaña en el tiempo de Cuaresma, hañamoñe buenutas en el triduo pascual. Tiene que ser ese triduo que nos hace llegar a nuestra verdadera resurrección. Hoy nos acompaña nuestra Madre, la Virgen de los Dolores. La palabra del Señor, desde el libro de Jeremías, capítulo 20, del 10 al 13. Dijo el profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda deducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea la venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y así continúa, queridos amigos, Jeremías. Es perseguido, queridos amigos, porque Jeremías se le dice lo del profeta Shión. Shión en el sentido que los otros le dicen así, porque él está denunciando y está diciendo las faltas. ¿Y saben de quién, queridos amigos? Justamente el primer anillo del rey. Jeremías estaba en el trono, estaba como profeta del rey. Hay otro lleva. Otro profeta, dice la rey y le quiere llevar por otros caminos. Y él denuncia, no, vea, iba ahí. Ustedes le están mandando al pueblo, a la gente, a pelear, y sin embargo ustedes, en la sombra, bajo el aire acondicionado, tranquilo, pero el pueblo está sufriendo y se está muriendo. Jeremías. Y por eso es que comienzan a maquinar contra Jeremías. Y comienzan, ¿verdad?, a pagarle al pueblo, a la gente, para que venga. Jeremías las veía porque está metiendo el dedo en la llaga. Terror por todas partes. Denúncienlo a este profeta, porque nos está molestando. Sí, dicen estos que están vendidos, ¿verdad?, a los otros profetas. Sí, lo denunciaremos. Y hasta mis amigos más íntimos acechan mi caída. Tal vez se lo pueda decir. Prevaleceremos sobre este profeta, sobre Jeremías, y nos tomaremos nuestra venganza. Queridos amigos, esto es lo que pasa cuando uno dice la verdad. Esto es lo que pasa lastimosamente, ¿verdad? Cuando uno insiste, busca, quiere dar a entender la palabra de Dios, la justicia, lo que tenemos que buscar. ¿Cuántas veces escuchamos a tantos sacerdotes, a tantos obispos, en Cacupé y donde sea, que nos llaman a vivir la verdad? Pero, queridos hermanos, pidamos esta gracia en este tiempo de Cuaresma, que sea un tiempo de verdadera conversión. Volvamos al Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.